Buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase. Vamos a empezar. La sesión pasada estuvimos platicando sobre, déjeme cerrar esta parte de aquí. Estuvimos platicando sobre algunas generalidades de la parte de conexiones, de cómo diseñar las conexiones. Platicamos también, en el caso, nos fuimos directamente a la parte de especificación de tornillos y estuvimos platicando sobre precisamente cuándo usar conexiones a llegue, cuándo usar conexiones pretensionadas, cuándo usar una conexión por deslizamiento. También vimos con respecto a lo de los tamaños de perforación para que pudieran caber los tornillos y vimos también hicimos algunas recomendaciones de las guías de diseño. Luego vimos también los métodos de pretensionado, vimos por ahí en unos videos. Espero que les haya parecido, a ver si pudieron también a lo mejor buscar los videos y de esa manera ver también por ustedes mismos de lo que generalmente se hace. Vimos también algunas restricciones de separaciones mínimas, separaciones máximas, tanto a borde como a centros de tornillos. Y posteriormente vimos algo de la resistencia a la tensión. ¿Sale? Tanto resistencia a la tensión como la resistencia a corte. Y también vimos sobre la resistencia cuando tenemos corte y tensión combinadas. Y ahí fue lo último que vimos. Entonces en el día de hoy vamos a terminar la parte de tornillos, vamos a ver también parte de lo de los elementos de la conexión. Bueno, vamos a regresar a la parte de soldaduras y luego vamos a regresar al J4 para ver los elementos, lo que se tiene que revisar de los elementos de la conexión, que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, no es algo nuevo, esto va a ser muy similar a la primera fase cuando diseñamos elementos de tensión. No es tan diferente. Entonces vamos a entrar ahora sí en el cálculo. Bueno, vamos a entrar al cálculo, vamos a entrar a la especificación. Deme un segundo, nada más voy a pausar tantito el video. O bueno, no hay ningún problema, aquí lo busco, al final de cuentas no está tan difícil de encontrar. En donde estábamos, capítulo N, parte de fabricación, LJK. Okay. Generalmente lo busco antes, pero esta vez se me olvidó por empezar la sesión con lo más rápido posible. Aquí está. Entonces, estamos en el J3, o sea, seguimos en el J3, la parte de tornillos. Posteriormente le digo, vamos a regresar a la parte de soldaduras y después nos vamos a ir a J4. Bueno, vayamos pues entonces nada más a la revisión de lo que se conoce como Sleep Critical Connection. Déjenme ponerle aquí, serían J38, ¿sale? Revisión a deslizamiento o diseño por deslizamiento. Conexiones diseñadas por deslizamiento. Y esto es lo que se conoce como sleep critical, ¿no? Ahora, a lo mejor por ahí no le quedó claro en la última sesión. La conexión por deslizamiento se refiere a cuando usted necesita que la conexión no se mueva. Acuérdese que con la tornillería, por las mismas perforaciones, por el mismo tornillo, pues esa conexión va a tener una cierta holgura, va a tener un movimiento, ¿sale? Entonces, si necesito que no se mueva, como en el caso, por ejemplo, de un traslape de una viga, de una columna, traslape de una columna de un piso con otro piso, ahí sí necesito que no se muevan, porque lo que quiero es que haya una transferencia de momento. Entonces se tiene que revisar en forma de esta, ¿cómo se llama? De esta sección J38. ¿Sale? Aquí lo que hace es de que trabajan a fricción, es una junta a fricción. ¿Sale? Entonces la resistencia, aquí le voy a poner una línea, la resistencia es 2 puntos y entonces está dada por resistencia nominal igual. Y aquí tiene, perdón, disculpe. Tendría mu, que ya sabe que vendría siendo el coeficiente de fricción de U, si mal no recuerdo es de U, ¿sí?
HF, sale TB y NS. Y entonces aquí tenemos donde mu representa el coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción viene siendo, puede ser 0.5 o 0.30 dependiendo de qué clase de superficie estamos hablando. ¿Sale? En general yo le recomendaría que utilizara, bueno, puede ser 0.30 y 0.5, ¿sale? Pero siendo conservadores utilizando esta, a menos que haya unas que la superficie esté bien preparada. Vamos a ver lo que sería la superficie A. Dice clase A, superficie clase A, dice sin pintar, es una superficie normal, ¿no? Dice acá también. Nada más que la única diferencia es de que fue hecho una limpieza de las superficies en base a un sandblasteo. Un sandblasteo, lo que conoce como de esas pistolas de arena, ¿verdad? Entonces, eso es como pudiera generar una mayor cantidad de fricción, ¿sale? Esto sería para cuando tuvo una preparación por medio de sandblasteo. Sandblast. Lo que se conoce como sandblast. Y ahora vamos a continuar. DU viene siendo un coeficiente que es 1.13. Coeficiente. Sí, es un coeficiente que simplemente cuantifica el efecto de qué tanto se pretensionan. Dice 1.3 es un multiplicador que refleja la relación entre la media y la pretensión instalada. Simplemente, bueno, la media de la pretensión instalada a la que haya especificada como mínimo. Entonces haga de cuenta que en su mayoría de los casos realmente no se aprieta la pretensión que viene aquí. ¿Sale? Aquí viene en la tabla. En la tabla estas vienen siendo las pretensiones mínimas, ¿sale? Sino que se le agrega generalmente alrededor de un 13%, ¿sale? Sin embargo, si se pudo medir, ¿sale? Pues usted puede utilizar más en ese factor. O sea, no es necesario que lo modifique. Tendría que tener un registro y tendría que tener alguien que le evalúe, ¿verdad? ¿Sale? Que realmente evalúe que realmente tuvo una pretensión mayor. Pero bueno, eso vendría siendo. Y luego tenemos HF, que viene siendo un factor para cuando tiene placas de relleno, ¿no? Generalmente dice cuando usted tiene una placa de relleno, o sea, déjeme decirle que es una placa de relleno, a lo mejor no lo hemos visto. HF es un factor para placas de relleno. Y esto siempre lo explico ahí en el árbol de conexiones. Desafortunadamente eso no lo vamos a poder ver esta sesión. ¿Sale? Pero imagínese que usted tiene una columna. ¿Sale? Esta es una columna. ¿Sale? Necesita, aquí tiene un traslape de otra columna. Generalmente pudiera ser que sea así el traslape. O sea, esta es otra columna. ¿Sale? Y entonces aquí usted va a conectar mediante placas. O sea, de este lado voy a poner, esta es una columna, esta es otra columna. No sé si me explique. ¿Sale? Estas están a paño. Están pegadas. ¿Sale? Pero me interesa que haya continuidad en el momento. Entonces lo que hago es ponerle una placa. Esta placa la voy a poner aquí. Esa es la cubreplaca que conocemos nosotros, que hemos visto ya tantas veces, ¿verdad? De este lado también viene una cubreplaca, ¿sale? Y nosotros lo que vamos a hacer sería conectarla con tornillos en esta zona, 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 ¿sale? Nótese que aquí me faltó que continuaba, ¿verdad? Acá también continúa, esta sería esa parte que tiene tornillos también, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 le puse, ¿sale? Nótese que la placa muere antes, aquí no la puse bien. Sí, debí de haberla puesto antes. Aquí probablemente la placa muere aquí y muere ahí.
Esta placa no continúa, o sea, es una placa simplemente de traslape, o sea, que nos permite hacer el traslape. Ahí está, más o menos. Y nótese que aquí yo tengo un hueco, o sea, existe este hueco. Este hueco no lo puedo dejar ahí porque se mete la humedad, necesito yo poner los tornillos para que no se vea movimiento, y entonces lo que hago es poner una serie de placas de relleno, lo que se conoce como fillers. ¿Sale? En este caso yo tengo aquí dos placas, aquí le estoy poniendo una, dos, ¿sale? Y ahora sí pongo mis tornillos. Este lo puede ver, esta conexión, este tipo de traslapes, ¿sale? Lo puede ver ahí en el árbol de conexiones, ¿sale? Desafortunadamente, le digo, por cuestiones, pues no lo podemos ver, ¿no? Por cuestiones de la pandemia. Ok, pero bueno, entonces más o menos sería así el traslape, o sea, esto es le digo, es una columna 1, columna 2, ¿sale? Y entonces estos de aquí, que le digo naranja, serían las placas de relleno. Y entonces, por ejemplo, en este caso en particular, pues sale mi placa, tengo dos placas de relleno, dice para dos o más placas de relleno entre las partes conectadas, pues sería HF igual a 0.85. Entonces ahí en ese caso yo utilizaría 0.85. Si tuviera solamente una placa de relleno o menos o ninguna placa de relleno, porque hice un traslape, simplemente es la misma sección transversal y solamente pongo cubre placas, pues entonces ahí ya no tengo que hacerle nada. No sé si me explique, ponerle HF igual a 1. Entonces puede ser, sale 1 para placas de relleno para una o sin placas de relleno y 0.85 para dos o más. ¿Okay? Bueno, ese vendría siendo el factor HS. Nos hace falta TV. TV viene siendo el valor de conexión, perdón, de la pretensión de la tabla J31. ¿Sale? Es el que le dije que viene aquí. Discúlpeme. Este de aquí viene siendo la pretensión, viene siendo su TS o TV, no me acuerdo cuál era. ¿Sale? Entonces vendría siendo este. Ok. Ok, y finalmente lo que vendría siendo NS vendría siendo dice que son los planos de deslizamiento. No, sería más bien dicho los planos de corte. Aquí serían NS, planos de deslizamiento. Que pueden ser planos de corte, ¿verdad? Aquí estas placas no se deslizan. Las que se deslizarían sería como estas placas de relleno no están conectadas, o a mi parecer no están trabajando, simplemente lo que hacen es permitir llegar a nivel. Realmente los planos de conexión o los planos de deslizamiento serían esta placa, o sea, este azul le voy a poner aquí, este aquí y este aquí. ¿Verdad? Serían dos planos de deslizamiento. ¿Vale? Dos posibles planos de deslizamiento. Entonces aquí se podrían ser planos de corte, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a lo mejor voy a hacer un ejemplo nada más para una conexión muy simple. Pero ya no vamos a ver el efecto combinado. Eso ya de efecto combinado de tensión cortante, eso ya no. Acuérdense que aquí también debe de haber una transferencia de corte. ¿Sale? Entonces por aquí debería de haber también una placa. Déjenme se la pongo aquí, pero ya con otro color. Aquí también debe de haber una transferencia de corte, no nada más de momento. Las placas estas exteriores, la verde, las dos placas verdes hacen una transferencia de momento. Esta placa morada representaría la transferencia de corte. Okay. ¿Sale? Pero puede hacer un traslape más sencillo. Este vendría siendo, no se me olvida, sería traslape. Traslape.
No estoy seguro si es con N, translape, no creo. Es traslape. Traslape, este sería, digamos, podría ser un traslape típico. Pero hay un traslape pues todavía muchísimo más cómodo, sin necesidad de tornillos. Nada más voy a poner que también vendría ahí en ese árbol de conexiones. Imagínense que usted tiene las mismas dimensiones de columna, ¿sale? Y yo necesito unir dos columnas, dos piezas de columna, ¿sale? Ahora sí le estoy poniendo un gap con el hecho de que necesito ponérselo, ¿sale? Y ese gap lo que me va a permitir es poner una placa aquí, ¿sale? Pero ese ya no es, esta que le estoy poniendo aquí, ya no sería, ya no sería una conexión tipo atornillada, esta sería ya soldada. Estoy hablando, este es el traslape típico para tornillos. Y este sería un traslape, es típico con soldadura. ¿Sale? Y entonces lo que usted tiene pues sería, tendría que hacer un biselado, ¿verdad? Aquí se tendría que hacer, aquí le voy a poner unos biselados así, no sé si me explique, aquí, ¿sale? De tal manera que pudiera entrar la soldadura, aquí se lo voy a poner en verde la soldadura con penetración completa, todo alrededor. Todo esto verde viene siendo la soldadura, la verde es la soldadura. ¿Sale? Y esta es más limpia, este tipo de conexión de traslape es más limpia que este otro, ¿verdad? Este es un gorro, ¿verdad? Para poder hacer todo esto, y luego tiene que ser deslizamiento, ¿sale? Aquí como yo le estoy poniendo que le puse 5 tornillos, no creo que sean 5 tornillos, lo que necesite. La capacidad de una conexión de deslizamiento es muy baja, porque es una conexión en donde se dice que, o sea, como le digo, está trabajando fricción, y en el momento en que esto se desliza, ¿sale? En el momento en que esto se desliza, ya no funciona. Ya realmente no está transmitiendo momentos. Ya no está, tiene una cierta restricción, pero ya no está transmitiendo momentos. Entonces, por eso mismo lo que le digo es, esto de aquí que le puse 5 tornillos no es cierto. A lo mejor probablemente es media columna, ¿verdad? El traslape sería unas placotas, sale con un chorro de tornillos, a lo mejor serían 4 hileras de tornillos, no sé, son muy costosas este tipo de conexiones de traslape a tornillos, muy costosas. Esto se lo voy a poner que es pero muy caro, sale comparado con esto, y esto es más limpio, es más eficiente en el caso de lo que me refiero de la soldadura, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos entonces a continuar. Como le decía, vamos a continuar. También viene, ya esto nomás lo voy a mencionar, ¿sale? Viene la combinación de tensión con corte para una conexión de deslizamiento, ¿sale? Entonces aquí tendríamos en el J39, ¿sale? Ya no le voy a mostrar estas ecuaciones porque no es algo que va a ser parte del curso, ¿no? Sería deslizamiento, conexión por deslizamiento con corte y tensión combinada. ¿Sale? Este tema, ¿sale? Ya no se ve, ¿sale? Pero en su momento, cuando yo di a 0,2, ¿sale? Sí me tocó verlo, sí me tocó darlo, ¿sale? Entonces nada más, yo siempre lo platico, ¿verdad? O más bien dicho, lo comento dónde lo puede encontrar, porque a lo mejor es necesario que lo revise, ¿no? Sin embargo, no es algo necesario para cubrir nuestra parte de nuestro curso. O sea, esto sería fuera de este curso. ¿Ok? Y luego posteriormente lo que nos vamos a regir en el J310, esto sería aplastamiento y desgarramiento. ¿Sale? En el código anterior venía una sola revisión, o sea, todo era junto, era aplastamiento y desgarramiento en una sola ecuación. Aquí no, aquí sí hay que hacer las dos revisiones,
¿sale? Y la que le dé menor capacidad es la que rige. Es la que rige. Entonces es la que vamos a nosotros a ver. Aquí viene a mostrarle, aquí está, miren, aplastamiento y desgarramiento. Sale de, bueno, resistencia por aplastamiento y desgarramiento en perforaciones, ¿verdad? En perforaciones de tornillos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer sería, déjeme ponerle aquí un ejemplo. Bueno, voy a hacer para explicarle, ¿no? Qué viene siendo cada una de las ecuaciones. ¿Sale? Aquí le voy a poner, usted tiene una pieza, ¿sale? Tiene, por ejemplo, 4 tornillos. Y entonces, en esta zona de tornillos, a mí me gustaría, cuando el tornillo se recarga, aquí lo voy a poner en verde el tornillo. El verde el tornillo. Cuando esto se tensiona, ¿sale? Aquí se van a recargar, los tornillos se van a recargar en esta parte, ¿verdad? Y entonces, si se van a recargar en esta parte, pues va a haber una zona de aplastamiento, ¿verdad? ¿Sale? Este se va a empezar a desbocinar de tal manera que se va a empezar a alargar por el efecto, ¿sale? Este que estoy poniendo aquí, a lo mejor déjame borrárselo, ¿sale? Se lo voy a poner con otro color, por el hecho de que es aquí el aplastamiento aquí estaba, pero lo que está pasando es de que esto se está alargando, ¿eh? Se está haciendo un poquito más alargadito. Esto no es porque sean oblongos, sino porque el simple hecho del aplastamiento lo que hace es de que se alarga el ancho de tornillo, perdón, el ancho de la perforación, ¿sale? Entonces hay un aplastamiento, ¿sale? Esto vendría siendo aplastamiento. ¿Sale? Y el otro caso vendría siendo desgarramiento. Déjenme ponerle que es aquí desgarramiento. ¿Sale? Desgarramiento, pues ya lo habíamos platicado también. Le voy a poner nada más uno solo. Una sola hilera de tornillos. Aquí están. 1, 2, 3. ¿Sale? Como las que veíamos anteriormente, ¿no? Clase. ¿Vale? Solamente que ahora vamos a agregar, además de las revisiones que veíamos, pues veíamos esta revisión. Entonces lo que hace es de que esto se empieza a ensanchar, ¿sale? Por el efecto, y lo que hace es de que se genera una grieta aquí, ¿sale? Y esa grieta sigue hasta acá y se desgarra. O sea, lo que ocurre es de que si lo viéramos un poquito ya con la separación, pues vería usted esto más o menos así, más o menos así. Vería la perforación y acá de este lado vería, bueno, este sí es completo, ¿eh? Este sí no va recto, ¿no? Eso vendría siendo un desgarramiento, pero lo que ocurre es de que se desgarran todos, ¿verdad? Aquí estoy poniendo nada más unos cuantos, a lo mejor aquí tendría unas zonas de aplastamiento, no sé, ¿verdad? Dependiendo cuál sea crítica. Ok, entonces lo que vamos a medir serían las distancias. Aquí me faltan dos perforaciones, déjenme poner esto. Esto sería desgarramiento. Okay. Entonces lo que vamos a poner serían como prácticamente estamos analizando esta zona, lo que necesitamos es considerar las distancias libres entre perforaciones, ¿sale? Y eso le voy a llamar LC, ¿verdad? Las distancias LC representa distancia de paño a paño de perforación. ¿Sale? Entonces déjeme ponerle aquí la ecuación, ¿sale? Para que la vea. Entonces dice para aplastamiento, ¿sale? El aplastamiento dice que es la ecuación esta. Dice cuando la deformación en la perforación a carga de servicio es una consideración de diseño. ¿Sale? Usted tiene 2 puntos cuando la deformación
En la perforación para cargas de servicio no es una consideración de diseño, tendría esta otra ecuación que sería 3D por T por F por, por FU. ¿Sale? Este 3, o sea, si yo quiero limitar la deformación, o sea, lo que me está diciendo es, si yo quiero limitar que no se aplasten y que no se ensanchen, como le estaba diciendo, o sea, que no se ensanchen o sea, que no se hagan más larguitos, ¿sale? Y yo quiero que eso esté limitado, o sea, que ese movimiento que tengan se limite, entonces voy a utilizar la ecuación de arriba. En la mayoría de los casos eso es lo que quiero. Conservadoramente yo tengo menos capacidad, voy a estar limitando la deformación. Si no me interesa y si quiero dejar que se muevan por el hecho de que quiero que rote un poquito, entonces puedo utilizar la ecuación J36B, ¿verdad? De otro modo utilizaría la J36A. Entonces déjeme ponerle aquí. Entonces para el caso de aplastamiento, pues la ecuación del aplastamiento sale es aquí me faltó, déjenme ponerle también O distancia de paño de perf a borde, porque también puede ser a borde. Déjenme ponérselo aquí, ¿vale? Se lo estoy poniendo aquí, aunque este es de aplastamiento, ¿sale? Y la ecuación es de desgarramiento. Lo estoy poniendo aquí porque acá se batalla más, ¿no? Aquí sería, este sería LC, o sea, tiene menos distancia, ¿no? LC. Acá de este lado también vendría siendo LC. Nótese que serían distintas, ¿no? LC1, LC2. Okay. Entonces, déjeme poner la ecuación. En el caso de aplastamiento, la ecuación dice que resistencia nominal es igual a 2.4. Aquí le voy a poner dB por T. Nótese que no es la misma ecuación, ¿verdad? Pero le estoy poniendo dB. Sale por T y por FU. Sale donde dB pues es el diámetro tornillo. ¿Sale? T es el espesor de la placa. Y FU, pues ya sabe que es resistencia a ruptura. ¿Ok? En el caso de desgarramiento, la ecuación sería resistencia nominal es igual, y aquí tendría a la otra que sería 1.2 LC, ¿sale? Por el espesor T por FU, ¿sale? Cuando se puede reventar entre tornillos, ¿verdad? Esto también se reventaría. Sí, o sea, se revientan todos, ¿verdad? Que es lo que le decía, se revientan todos, no nada más unos cuantos. O sea, se revienta este también, aquí también tendríamos una grieta, ¿sale? Entonces se reventarían. Desgarramiento, viene siendo esta ecuación. Ok, si no es consideración de diseño, dice cuando la deformación no es parte del diseño, entonces yo puedo permitir que tenga hasta esto, ¿sale? En el caso de perforaciones con ranura alargada, ¿sale? Que ya están diseñados por eso, pues aquí sí tengo que limitar más la capacidad, porque ya tiene un alargamiento previo, la misma conexión, entonces sería esta ecuación, ¿sale? Pero bueno, entonces aquí dice, mire, D es el diámetro del conector, ¿verdad? Diámetro nominal del conector, o sea, lo que vendría siendo DB, es el diámetro del tornillo, nada más. Bueno, estos de aquí no los vamos a ver, conectores especiales, ni tampoco esta parte de aquí, la 12, tampoco lo vamos a ver. Vamos a regresar ahorita después de que veamos J2, vamos a ver lo que viene siendo J4, ¿sale? Que son cosas que ya vimos. ¿Sale? Entonces, en este caso, se me olvidaba platicarle, ¿sale? Que usted va a revisar, ¿sale? Las dos ecuaciones, o sea, aquí déjeme ponerle. La capacidad,
la capacidad disponible, ya sean estas dos ecuaciones, debe ser determinada por los estados límites de aplastamiento y desgarramiento. ¿Sale? No le dice exactamente cómo, ¿sale? Yo se lo voy a poner aquí. Yo le voy a poner cómo se hace la revisión. O sea, si usted tengo, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una pieza, está en tensión, ¿vale? También se revisan en corte, ¿eh? Ahorita si quiere le digo cómo sería revisarlos en corte. O sea, no nada más es de tensión, también es en corte. En una conexión excéntrica. Esta es una conexión simple, también puede ser una conexión, o vamos a ver mejor una conexión, esto seguro. Vamos a ver mejor una conexión en corte. Entonces déjeme ponerle aquí que está, sí, voy a poner una columna, ¿sale? Y luego voy a poner una placa para conectar una viga. Es una placa, ¿sale? Ahorita le voy a hacer más grande la placa, un segundo nada más. Es nada más para poner la viga, aquí está. ¿Sale? Aparte de la revisión de momento de lo demás, ¿sale? Aquí yo tengo unos ciertos conectores, 1, 2, 3, 4, con 4. Ok, esta es una viga, es una columna, okay, es una columna. Ok, y entonces lo que le decía es de que voy a poner más grande esta con esta. Voy a hacer más grande con la finalidad de ver lo que ocurre. Entonces yo tengo la placa y luego tendría mis 4 conexiones, 1, 2, 3, 4. Ok, y entonces voy a tener cierta distancia a borde. Estas distancias le voy a llamar LC. ¿Sale? Acuérdense que la fuerza cortante está aplicada aquí, ¿sale? O sea, los tornillos, como esto baja, ¿sale? Este punto es fijo. Y déjeme, siempre se me complica esto, siempre se me complica explicar esto. La viga es la que va a bajar, ¿sale? O sea, la viga baja, déjeme si quiere, le hago otra figura acá, en la parte de abajo. También tendría que revisar la viga, ¿eh? No nada más la placa. O sea, también la viga se tiene que revisar. Todo se revisa. 1, 2, 3, 4 perforaciones. Aquí están los tornillos. ¿Sale? Y entonces lo que hace es de que la viga baja. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. O sea, la viga va a bajar. Este es después de deformación. ¿Sale? Tornillos, aquí se verían. Las perforaciones en verde son las que nos interesan, ¿sale? O sea, la viga va a bajar y entonces lo que va a hacer es de que los tornillos pues se van a apoyar en esta zona, en esta zona y en esta zona. Y en el caso de la viga pues se van a apoyar en sentido contrario. O sea, esto de aquí se va a apoyar aquí, se va a apoyar aquí, tornillo se va a apoyar aquí y se va a apoyar aquí. ¿Sí? Entonces la zona de aplastamiento, ¿sale? O sea, va a ser esta de aquí, se va a generar un aplastamiento en esta zona, se lo voy a poner aquí en azul. Aquí, una zona de aplastamiento aquí, una zona de aplastamiento aquí y una zona de aplastamiento aquí. Y entonces va a tener estas distancias LC en cada una, ¿no? Le voy a poner LC1, LC1. Aquí también sería LC1, pensando en que están divididas, están separadas a la misma cantidad. Y acá de este lado, como es a borde, pues acuérdense que la separación puede ser menor. Y aquí le voy a poner LC2.
¿Sale? Entonces lo que voy a hacer yo es calcular la resistencia para cada uno de estos, para cada una de estas zonas de aplastamiento, ¿sale? Y compararlas contra la parte de desgarramiento, ¿sí? Compararlas también con la de aplastamiento contra las de desgarramiento, ¿ok? Y entonces vamos a suponer que en el caso de para LC1, la que rigió, o sea, de las dos ecuaciones, pues yo tengo que revisar las dos ecuaciones, 2.4 dB T FU, y acá tengo la otra ecuación que sería 1.2 LC1 T y FU. Vamos a suponer que la más chica viene siendo esta, ¿sale? Entonces para este caso yo voy a usar esta de aquí. Esta es la más chica, la menor. Por alguna razón a mí me da la menor. Pero para el otro caso, para LC2, porque LC2 la distancia es menor, yo tengo 2.4 de dB T y FU, sale, y aquí sería 1.2 de LC2 T y FU. Lo más probable es de que esta va a ser la menor, ¿sale? Porque LC2 es menor que LC1, ¿sale? Y entonces lo que yo voy a hacer para mi capacidad nominal, ¿sale? O sea, lo que resiste serían 1, 2, 3 veces LC1, ¿sale? Y luego sería una vez LC2. Entonces aquí tendría 3 veces la ecuación menor, o sea, este de aquí. Esta ecuación la voy a llamar ecuación A, así. Y acá esta la voy a llamar B. Entonces serían 3 veces A más una vez B. Ahí está. Ese vendría siendo mi cálculo. Y me da una cierta capacidad y luego ya después multiplico por fin. Y me va a dar otra capacidad. Es un ejemplo que estoy haciendo, ¿verdad? Como quiera le vamos a poner números. Vamos a ver cómo se comporta esto. Pero bueno, el hecho es de que así es más o menos lo que se hace. Este sería el procedimiento de cálculo. Vamos entonces ahora sí a J2, que se vendría siendo todo lo que tiene que ver con soldaduras. Aquí le voy a poner otro tema. ¿Tengo cuánto tiempo? 40 minutos. Soldaduras. ¿Sale? Basado en J2. Ok, entonces vamos a J2. ¿Sale? Pero estas son soldaduras exclusivamente de filete. No vamos a ver penetración parcial, no vamos a ver penetración completa, que son soldaduras de tapón. No vamos a ver ninguna de esas. Lo que vamos a ver es solamente soldadura de filete, ¿sale? Y entonces antes de entrar vamos a ver lo que vendría siendo una soldadura de filete, ¿sale? Entonces soldadura de filete. Y la soldadura de filete es cuando usted tiene dos placas, ¿sale? Y quiere traslaparlas. Y entonces yo le pongo una soldadura aquí. ¿Sale? Le pongo esa soldadura. Ok. Espero que la hayan explicado alguna vez en qué consiste. Yo no soy experto en soldadura, ¿sale? Pero lo que ocurre cuando se solda, si esto lo viera más en grande, y lo pudiera ver en grande, le digo, lo que se vería sería una pieza aquí. Déjenme ponerle la placa. Y aquí tiene la otra placa. Y entonces lo que ocurre es de que cuando usted empieza a depositar la soldadura, aquí se la voy a poner en rojo, lo que está ocurriendo es de que se está derritiendo esta zona. Se está derritiendo esta parte junto con, y entonces este metal se funde con, ¿sale? Eso es lo que ocurre. Sigue depositando más soldadura, se sigue fundiendo más, soldadura, y eventualmente llega al total y entonces este pedazo se funde.
¿sale? Y este pedazo se funde y entonces lo que hace es de que el metal se unen, los metales se unen, ¿sale? Entonces hay dos cosas, es metal base, que es las placas de metal que yo voy a unir, y el rojo vendría siendo lo que se conoce como metal de aportación. ¿Sale? Metal de aportación. Como le digo, este queda como un dent aquí, ¿verdad? Quedó carcomido, haga de cuenta. Las placas quedaron carcomidas por el hecho de la soldadura. Por eso no es bueno soldar y desoldar, porque daña las piezas. ¿Vale? Esto es una buena soldadura aplicada. ¿Sale? Ahora, por el efecto de la soldadura, ¿sale? Aquí nos hace falta decir algo más. ¿Sale? Recuerde que esa soldadura, déjeme si quiere, aquí le voy a hacer un dibujo de una soldadura más o menos, más o menos, porque yo no soy experto, como le digo. Más o menos generalmente trae esto. O sea, este es el metal que trae adentro, la soldadura. ¿Sale? Y por fuera trae una especie de revestimiento. No sé si lo ha visto, un revestimiento así como medio rasposito. ¿Sale? Si alguna vez tocó alguna soldadura o ha visto alguna soldadura, trae un revestimiento, ¿no? ¿Sale? Entonces cuando usted le pasa energía aquí, pues usted conecta aquí, le pasa energía y empieza a hacerse el proceso de soldadura, lo que se está depositando este metal de aportación es lo blanco que está aquí adentro. ¿Sale? Lo que hace este rojo, que generalmente es un tipo grisáceo, ¿verdad? Y rasposo, lo que hace esto es quemarse. Y entonces cuando se quema genera una nube, una especie de nube, ¿sale? Una especie de nube para proteger la soldadura, ¿sale? Esta es una nube del recubrimiento de soldadura. Y entonces lo que hace esta nube la finalidad de esta nube es protege contra corrosión. ¿Por qué corrosión? Porque acuérdese que cuando hay combustión, ¿sale? Lo que hay es, para que yo no soy, le digo, químico ni mucho menos, tampoco, esto vendría siendo una soldadura, convencional. Entonces, lo que le decía, yo no soy químico ni mucho menos, pero lo que hay es de que cuando hay combustión hay un efecto más bien dicho, existe oxígeno, ¿sale? Si no hay oxígeno, no hay un proceso de combustión, y entonces donde existe ese intercambio de oxígeno, lo que hay es de que puede haber también un efecto de corrosión. Acuérdense que la corrosión se inicia por un proceso de oxidación, ¿verdad? Que es prácticamente el fenómeno de que el oxígeno se combina ahí o sea, el oxígeno del agua y otras cosas se combina con el metal y hacen un efecto. Yo no sé, ¿verdad? Yo soy químico, ¿sale? Pero el hecho es de que mientras haya oxígeno va a haber posibilidad de corrosión. Entonces lo que hace esta nubecita es evitar que ese oxígeno entre y entonces genere una especie de corrosión iniciada, ¿sale? Por la misma calcinación, bueno, no calcinación, sino por la fundición del metal de aportación junto con el metal base, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre, eso viene siendo el proceso. Entonces, lo que tenemos que acordarnos de aquí sería dos cosas: metal base y metal de aportación, ¿sale? Porque voy a revisar los dos, ¿sale? Yo voy a calcular la capacidad en base al metal de aportación y también voy a calcular la capacidad en base al metal.
¿sale? Yo puedo tener dos tipos de fallas. Fallas, aquí ya entramos ahora sí con la parte estructural. Fallas estructurales. Y las fallas estructurales son dos, como le digo, es falla de metal base y falla de metal de aportación. ¿Sale? Entonces, que es bien raro. O sea, es más fácil que ocurra la falla de metal base que la falla de metal de aportación. Sin embargo, hay casos de diseño donde sí nos ocurre. ¿Sale? Pero bueno, lo que me refiero con metal base es, imagínese usted tiene una conexión bastante simple. ¿Sale? Muy sencilla, las que hemos visto. ¿Sale? Aquí está, esta es la conexión, aquí está, es una fuerza de tensión, y entonces existe una soldadura aquí, se lo voy a poner en rojo, ¿sale? Una soldadura en rojo, está conectada a esa zona, y entonces usted la prueba a tensión, y entonces lo que va a ocurrir es de que, lo que ocurre es lo siguiente, que usted tiene su placa, perdón, discúlpeme, su placa, así quedaría la placa. Y acá de este lado viene la pieza. Nótese que aquí le puse un poco de rasposo, ¿no? Con la finalidad de ejemplificar lo que ocurrió. ¿Sale? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es de que se reventó el metal base, se reventó el metal base y la soldadura queda anclada a la placa, ¿sale? O sea, no falló la soldadura, lo que falló fue el metal que yo utilicé, ¿sale? Para conectar, ¿cómo se dice? Que utilicé para formar la conexión, ¿verdad? La soldadura tiene muchísima más capacidad que que el metal el metal de aportación tiene muchísima más capacidad que el metal base. Tan solo si este ángulo probablemente es un acero A36, ¿no? Acero A36, pero también puede ser un A992, ¿sale? Y acuérdese que para este caso, en este primer caso, FY es 36, ¿sale? En este caso, FY es 50, ¿sale? Pero una soldadura que sería FEXX, ¿sale? Tiene al menos 70, ¿sale? 70 KSI, que viene siendo la soldadura E70, XX puede ser X7010, E7012, no recuerdo. El 10 y el 12 tiene que ver con lo que tiene que ver aquí con lo que desprende, ¿verdad? La nubecita esta que hace el coating, el recubrimiento que desprende. Ese vendría siendo el E7010, el E60, ¿sale? Esta es la soldadura mínima estructural, porque existe E60, ¿verdad? Pero esta E60, ¿sale? Es para portones o para herrería. Eso déjeselo para la herrería. Esta es estructural, ¿sale? Entonces mi capacidad es de 70, comparado con 50 o con 36, pues no tiene nada que andar haciendo. Por eso es muy probable que lo que pase es de que falle el metal base, ¿sale? El otro caso pues ya es cuando falla la aportación, ¿sale? Es digamos la misma conexión, P, las fuerzas, y entonces lo que se revienta es la soldadura, ¿sale? Y entonces hay algunos pedazos, bueno, sería obviamente un desgarramiento de la soldadura, aquí se vería, ¿verdad?
desgarramiento de la soldadura y entonces ya se truena, ¿no? Y entonces parte de la soldadura queda en la placa, partes de la soldadura queda en el ángulo. Sí, eso más o menos sería lo que ocurriría. O sea, sería una falla de la soldadura tal cual, ¿verdad? ¿Sale? Pero es, como le digo, la capacidad de la soldadura es muchísimo mayor. Acuérdese que existe E100 inclusive, existe sí, soldadura E100XX, ¿verdad? ¿Sale? O puede ser también 90, el 90. Entonces, como mínimo nosotros vamos a utilizar esta, la estructural, de aquí, con una capacidad de 70 KSI, ¿verdad? Ahora, la capacidad, se lo voy a poner aquí, como estamos, déjeme ponerlo, sería falla de soldadura. Ahora, se me olvidó ponerle, pero si usted se fija, de aquí, que sería un tipo de falla, pues aquí se habrían generado esfuerzos cortantes, ¿no? Un tipo de esfuerzo cortante. Sale aquí también un tipo de esfuerzo cortante, un tau, esfuerzo cortante. ¿Sale? Y eso lo que ocurre pues sería una falla corte. O sea, para revisar esta, ¿sale? Pues sería simplemente revisar a corte esto que acaba de ocurrir aquí. Revisar a corte para checar que no me vaya a fallar. ¿Sale? Falla de corte viene en el apéndice, perdón, en la sección J4. ¿Sale? Creo que es la FJ42, creo. Entonces, para falla de corte, puede ser una falla de tensión, ¿va? Puede ser una falla de bloque de corte, etcétera, ¿no? Entonces sería J4, aquí nada más lo voy a poner, para la revisión de corte del metal base. En el caso de la falla de la soldadura, como le decía, ahora sí regresando, sale más o menos es algo así. Tiene unas placas. ¿Sale? Y aquí tiene su soldadura. Aquí le voy a hacer una figura que extiende. ¿Sale? También se extiende hacia allá. ¿Sale? Y entonces lo que va a ocurrir, o sea, esta es una placa, le digo. Y entonces lo que va a ocurrir, o lo que pudiera ocurrir, es de que se generara una falla. Aquí usted tiene un ángulo. Un ángulo. Y este ángulo va a ser ángulo, aquí le voy a poner alfa igual a 45 grados, a veces, en la mayoría de los casos es 45 grados, pero a veces es menos. Ahí en el árbol de conexiones puede ver soldaduras que tienen un ángulo menor que 45 grados. Pero en su mayoría de los casos tienen 45 grados. Entonces, si tiene 45 grados, sale, pues la falla va a ocurrir en una zona aquí intermedia, como le decía, truena la soldadura, una zona aquí intermedia, y entonces si esta es 45 grados, sale, pues obviamente lo que voy a hacer o lo que voy a calcular, ¿sale? De aquí va a ser mi espesor, aquí se lo voy a poner, voy a ponerle. Esto de aquí va a ser mi espesor W, y de este lado, en el caso de la soldadura también, acá en esta otra dirección también tengo W. ¿Sale? Entonces la componente que yo tenga aquí, ¿sale? Déjeme si quiere, a lo mejor voy a hacer este triángulo más grande acá. Va a tener así, más o menos. ¿Sale? Y entonces este lado, como le decía, es W. Este lado de aquí es W. Aquí tiene 45 grados. 45 grados. ¿Sale? Y entonces la falla más o menos vendría por aquí. ¿Sale? Y entonces, si esta, así como está, si esta de aquí es mi hipotenusa, ¿sale? Pues obviamente la zona de falla va a ser o ya sea seno, ¿verdad? Seno de 45 grados por la hipotenusa, o bien, sí, seno de 45 grados por la hipotenusa. O sea, entonces la zona de falla es seno
de 45 grados por la hipotenusa que es W. Y entonces esa zona de falla, pues ya sabe que el seno de 45 grados es 0.7071 W. ¿Ok? Y luego, ¿qué tanto voy a poner? Pues acuérdense que esto viene con una longitud, una cierta longitud L, ¿verdad? ¿Sale? Entonces la zona de falla, pues sería esta sería seno de 45 grados por W, y luego me hace falta todavía multiplicar por L. Déjenme corregirlo aquí. No corregirlo, sino agregarlo. Aquí sería por L. Entonces aquí tendría L. Este viene siendo mi zona de falla, mi área de falla. Sin embargo, no necesariamente puede estar, como le digo, la soldadura en 45 grados. A veces tiene que ponerla en menos, y entonces ahí tendría que revisar, ¿sale? En base a un ángulo menor, por ejemplo, ¿no? O un ángulo mayor, ¿verdad? También, como le digo, ahí en el árbol de conexiones, si alguna vez, ya que termine esta clase y regresemos, salgamos de la pandemia, por ahí le aconsejaría que fuera a ver el árbol de conexiones, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces esperemos que hasta aquí no tengan ninguna pregunta, no tengan muchas preguntas. Entonces ahora sí vamos después de que entramos a ver todo esto del procedimiento de soldadura, de qué es lo que hace la soldadura, o sea, qué es lo que hace realmente los metales, ¿verdad? Que es fundir. Después de que vimos las fallas de metal base y las fallas de metal de aportación, que me faltó una línea, ¿sale? Falla de metal de aportación, y explicamos también la zona de falla, ¿sale? Pues entonces ahora vamos a ver, ahora sí, en base a la especificación. Vamos a la especificación, regresémonos al J2. Y luego, antes de terminar, aquí está, miren, el XX, aquí está la capacidad. Ahorita lo vamos a leer. Se le digo, ¿sale? Aquí lo que tenemos que checar también sería esta limitación de J4. Okay. ¿Dónde está? Soldadura de filete. Dice, el área efectiva de la soldadura de filete debe de ser la longitud multiplicada por la garganta efectiva, o sea, lo que le digo, el punto 7071 de W, ¿sale? Luego dice, la garganta efectiva debe de ser la distancia más corta entre from the root, sí, desde la raíz hasta la cara de la parte, digamos, de la parte de la soldadura, como que sí, la parte de la soldadura, o sea, la distancia más corta. En el caso que yo le mostraba, ¿sale? En el caso que yo le mostraba, discúlpeme, es este de aquí, ¿sale? Pues obviamente la distancia más corta es esta, ¿no? ¿Sale? Y dice que es la distancia de aquí hacia acá, ¿sale? De todas esas distancias, la distancia más corta vendría siendo esta. Entonces, ahí está, eso viene siendo. Las limitaciones, aquí esto es lo que me interesa a mí, ¿sale? Limitaciones. Entonces, esto es de la especificación. Limitaciones. Esto es basado en J22B. J22B. ¿Ok? Entonces, la primera limitación, déjenme la leo aquí, dice el tamaño mínimo de soldadura. Dicen, sí, el tamaño mínimo de soldadura de filete no debe de ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas. O sea, eso es de ley, no le podemos poner menos que lo que... O el tamaño mostrado en la tabla J24, ¿sale? Entonces, este sería el tamaño mínimo. Aquí le está diciendo, si usted tiene
dependiendo del espesor de placa. Esto depende del espesor de placa. Si tiene una placa de 1/4, ¿sale? Aquí sería no colocar, el inciso A primero, no colocar menos de J24, ¿sale? Tabla. Eso es lo mínimo que le puedo poner. Entonces depende del espesor de placas, porque también tiene un espesor máximo. Ahorita le voy a ver que tiene que ver también con el mismo espesor de placas, ¿vale? Porque si le ponemos más, ¿sale? Pues realmente no la va a conectar y además va a hacer más daño, porque como es tanto el calor que se genera ahí, lo que va a hacer es fundir las piezas, ¿sale? Como si usted no sé si alguna vez ha visto cuando se aplica soldadura a un PTR, que ya sabe que los espesores del PTR son muy delgados, lo que hace es licuar el metal, ¿sale? O sea, se hace una perforación, que es tanto que se hace como si fuera un hoyo, ¿verdad? Entonces no es buena idea, poner tanta soldadura tampoco. Bueno, entonces ahora sí, lo que le decía de las placas, dice, entonces, si tiene una placa menor que 1/4, usted le va a poner 1/8, como mínimo. Si usted tiene entre 1/4 y hasta media, le va a poner 3/16, que vienen siendo 5 milímetros. ¿Okay? Si tienes de media a 3/4, le va a poner 6. Y si tiene mayor que 3/4, que son 19 milímetros, ¿sale? Usted le va a poner 8. ¿Okay? Eso sería como mínimo, le va a poner, como mínimo. Okay. Luego dice, el tamaño máximo de soldadura, ¿sale? Para las partes conectadas debe ser, y dice, sobre los bordes del material que es menor que 1/4, ¿sale? No mayor que el espesor del material, ¿sale? O sea, sería soldadura máxima. Esto es mínimo. El primero es mínimo. Y la soldadura máxima que usted va a poner sería el inciso B, ¿sale? Entonces, si T es igual a 1/4, igual o menor que 1/4, ¿sale? El espesor de la placa. Si el espesor de la placa es menor o igual que 1/4, entonces usted le va a poner una W, ¿verdad? De 1/4 como máximo. No le va a poner más. ¿Sale? Pero si usted tiene más de 1/4, usted le va a poner como soldadura máxima, le va a poner el espesor menos un 16. Un 16, aquí lo dice, ¿verdad? Vamos a leérselo. Dice, en los bordes, ¿verdad? En los bordes del material de 1/4 o más de espesor, dice, no más que el espesor de la placa menos un 16, o sea, 2 milímetros menos. A menos que la soldadura es especialmente designada tal. Aquí, hasta aquí, ¿verdad? O sea, propiamente, si ya es más un análisis más refinado, sí se puede permitir. Pero en el caso de nosotros vamos a basarnos como máximo el espesor menos un 16. Ok, y luego aquí, la longitud mínima. Se me olvidó ponerle, aquí sería W mínima, acá de este lado le voy a poner la longitud mínima en el C, longitud mínima, ¿sale? Esto es en longitud, sí lo dice, ¿verdad? Dice la longitud mínima para soldadura de filete diseñada en la base de resistencia no debe de ser menor que 4 veces el espesor, el tamaño del espesor nominal, ¿sale? O caso contrario, que la longitud no puede ser, perdón, más bien dicho, que el espesor no puede tomarse menos 1/4. Bueno, no puede tomarse que exceda 1/4 de su longitud. O sea, lo que es que haga de cuenta que usted cuando hace el diseño, déjenme si quiere le explico eso, no me hace falta, tiene de 2 sopas, ¿sale? La primer sopa
Como digo, aquí está la placa. Aquí va a tener otra placa. Así debí de haber puesto esta placa en lugar de otra. La primera placa, como le decía, aquí de este lado. Está mal puesto. Entonces, la primera opción es poner un ancho, o sea, proponer un ancho W. Y ese ancho, con ese ancho W usted calcula una longitud. O sea, se propone, o sea, la primera opción, bueno, acuérdese que es W y longitud, ¿no? Este sería longitud. Entonces, la primera opción, opción 1, es propongo W y calculo la longitud. O bien propongo L y cálculo W. ¿No? Por supuesto que este de aquí, pues no puede pasar, W tiene que ser mayor que la W mínima y aquí W tiene que ser menor que la W máxima cantidad de soldadura. Pero acá de este lado, pues la longitud mínima, ¿sale? Lo que estoy diciendo es de que la longitud tiene que ser mayor al menos o igual a 4 veces el espesor, ¿sale? Como mínimo, esta es longitud mínima, eso se refiere con la longitud mínima. En el otro caso, pues sería el inverso, ¿verdad? Sin exceder, que el espesor no exceda un cuarto de la longitud. Aquí estoy dividiendo, o tendría que pasar dividiéndose, aquí se invierten, entonces el espesor no puede sobrepasar 4 veces la longitud, pero un cuarto de la longitud, ¿verdad? Esa sería la otra restricción, ¿sale? Esto siempre ha causado, a mí también siempre me confunde, por ahí tuvimos alguna vez alguna discusión con un estudiante, no a malas palabras, sino a tratar de aclarar esto. Como quiera, yo creo que valdría la pena que ustedes lo leyeran, sale que él entiende en esa parte, y a mí, digo, siempre se me olvida qué es lo que tengo que considerar ahí en esa parte. O sea, me refiero a que no queda tan claro la parte inversa de esto, el inverso. Entonces revíselo y lo platicamos en la sesión. ¿Ok? En la sesión de preguntas y respuestas, que van a ser, pues yo creo que a lo mejor, sí, que van a ser las preguntas y respuestas. Bueno, no sé si hasta aquí tenga alguna pregunta de esto. Espero que no tenga ninguna pregunta. No tengo muchas preguntas. Nos quedan unos 15 minutos más. Tengo un compromiso y quiero cerrarlo. Quiero cerrar un poquito antes el video. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a la especificación, a la parte. Esto de aquí ya es otra cosa. Esto ya viene siendo para cuando usted va a utilizar vigas como las de puentes, ¿sale? O cuando quiere utilizar soldadura intermitente, también se puede, ¿sale? Aquí tienen unas restricciones en el paso, ¿sale? Y otras cosas, ¿no? Aquí ya no lo voy a, aparte de las terminaciones, o sea que no quede toda cacariza, todas esas cosas, ¿no? Muy bien, entonces lo que me interesa aquí sería más que nada pasarnos a la resistencia. ¿Sale? En los últimos minutos yo quiero ver la resistencia. Le digo, son 2 revisiones las que hay que hacer. Dice, la resistencia de diseño o la resistencia permisible de las juntas soldadas debe de ser el valor menor de la resistencia del metal base, determinada de acuerdo a los estados límites de tensión y cortante por ruptura, ¿verdad? Tensión, ruptura y cortante por ruptura, que son las secciones J4.1 y J4.2, ¿sale? Entonces tendríamos que revisar cortante, ruptura, cortante, tensión, ruptura. Y luego dice, y la
y la resistencia del metal de soldadura determinado de acuerdo al estado límite de ruptura, como sigue. El estado límite de ruptura, o sea, todos estamos en base a la ruptura. Entonces vamos a poner aquí, este sería opción 1, aquí se me olvidó ponerle que esta era la opción 2. La opción 2. Ahora sí, entonces vamos a ver resistencia. ¿Sale? Y entonces, como le decía, tiene que calcular dos. Una de metal base, que sería en base a corte, ruptura, y tensión, ruptura. Y este le decía que es J42 y este es J41. ¿Vale? Aquí las debí de haber invertido, pero bueno. Y la otra sería ruptura de soldadura o metal de aportación, ¿no? Entonces, dice aquí, para el caso del metal base, dice FNBM sale por ABM. O sea, déjame poner aquí, sería cualquiera de estos dos, sería resistencia nominal es igual a FNBM, sale, y luego por ABM. ¿Sale? No es otra cosa que la resistencia del metal base, ¿verdad? Y el área del metal base. O sea, no es... Aquí si quieren lo ponemos. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Donde FNBM es resistencia, ruptura, metal base. ¿Sale? Y ABM pues viene siendo el área del metal base. Okay. En el otro caso viene siendo FNW por AWE. Y de este lado la resistencia nominal sería FNW por AWE. Y aquí FNW es ruptura de soldadura. ¿Sale? Dependiendo de lo que voy a revisar, va a ser vamos a ver cómo vamos a determinar este FNW, y AWE viene siendo área efectiva de soldadura. ¿Sale? Esta ya la conocemos, que sería 0.7071 de W por L. ¿Ok? Esa ya la tenemos. Entonces, vamos a ver entonces cómo calcular esta FNW. Ok, dice, déjame leerle aquí. Dice, para soldadura de filete, la resistencia disponible se permite, es permitido ser determinada cuantificando la resistencia direccional incrementada por esa ecuación, si la compatibilidad de deformaciones de varios elementos de soldadura es considerada. ¿Sale? Esa sería una capacidad. ¿Sale? Pero a la que a mí me interesa sería esta de aquí. Le voy a poner esta de aquí. Y le voy a poner esta otra de aquí. Estas dos de aquí, que son las que más me interesan. ¿Vale? Como quiera, incluye esta ecuación, o sea, permite cuantificar si va en 0 grados, 90 grados, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos va a permitir calcular esta FNW, ¿no? Entonces dice para soldadura, para grupos de soldadura lineal, ¿verdad?
con cordón uniforme, ¿vale? Y cargada a través del centro de gravedad, ¿vale? La resistencia de soldadura viene siendo esta de aquí, FNW. Le voy a poner donde, aquí le voy a poner de la sección y la sección sería J4B1, de la sección J4B1, ¿sale? Dice que FNW puede ser calculada como 0.60 de FEXX, sale por 1 más 0.5 el seno de teta. Si mal no recuerdo, el seno es a la 1.5. Ahí está. A la 1.5. O sea, lo que le está diciendo es, si yo tengo una soldadura que viene aquí, entonces este se vendría siendo el primer caso. O sea, vamos a suponer que usted tiene unas placas, ¿vale? Muy sencillas. Sale, aquí usted tiene su soldadura. Sale. Tiene su fuerza P. Ok, y entonces el ángulo de incidencia de esto, o el ángulo aplicado, es θ igual a 0 grados. Aquí en este caso, θ igual a 0 grados. ¿Sale? Lo que estoy poniendo es soldadura longitudinal únicamente. La soldadura va a trabajar a corte, ¿verdad? O sea, va a tratar de hacer un tipo de esfuerzos cortantes aquí. ¿Verdad? Unos taus. Esfuerzo cortante. Y entonces, si yo agarrara esta, así como está, en este caso, FNW vendría siendo 0.6 de FEXX. ¿Sale? El seno de 0, pues es 0. ¿Sale? Y entonces aquí tendría toda esta suma de aquí me da 1, o sea, me vendría dando esta ecuación. Este punto 6 me indica falla por corte. Okay. Sin embargo, en el otro caso, este vendría siendo otro ejemplo, o sea, es la misma conexión, solamente que la soldadura está aplicada en otra forma, en otro lugar. ¿Sale? Nos va a quedar pendiente todavía. Tengo este ángulo θ. θ es igual a 90 grados en este caso. ¿Sale? Y entonces aquí sí me va a dar FNW, va a ser 0.60 de FEXX, que multiplica 1 más el 0.5 del seno de 90 grados a la 1.5. ¿Sale? Aquí me faltó cerrarle nada más. Y esto me daría, si yo hago todas estas multiplicaciones, me va a dar 0.6 FEXX, ¿sale? Por 1.5, porque el seno de 90 es 1 y 1 a la 1.5 es 1, sigue siendo lo mismo. ¿Sale? Entonces me quedaría, es 1 por 0.5, pues me da 0.5 y luego más 1, pues me da 1.5. Entonces esto de aquí, si mal no recuerdo, le va a dar 0.9 FEXX. Y entonces este quiere decir que es una falla de tensión. Y entonces cuando usted tiene un ángulo entre 45 grados o 60 grados, cualquier ángulo entre 0 y 90, ¿sale? La falla es, digamos, entre una combinación entre corte y tensión, ¿sale? Pero los extremos, por supuesto, es cuando tiene 0 grados, es una falla 100% corte. Cuando tiene 90 grados, tiene una falla de tensión, ¿sale? Por eso se comporta así. Entonces, esto viene siendo para poder calcularlo, para calcular una ecuación. Todavía me hace falta calcular otra, ¿sale? Aquí de la sección J4B2, J4B2, ¿sale? Y esa la vamos a ver la siguiente sesión. Ya casi se acaba el tiempo. Sería este de aquí. Sería cuando yo puedo combinar, cuando tengo una combinación entre soldadura longitudinal y transversal. Aquí está, dice, la resistencia es
igual a la resistencia de la longitudinal más la resistencia de la transversal. O bien sale la resistencia de la longitudinal por 85, por 0.85, o sea, el 85%, y la resistencia transversal por 1.5. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones lo vamos a calcular. Déjame, mejor de una vez se lo anoto. Y entonces ya en la próxima sesión nomás nos va a quedar pendiente la parte de... Nos va a quedar pendiente la parte de la nomenclatura, perdón, la simbología para soldadura. ¿Sale? La simbología para la soldadura. ¿Sale? Entonces ahí la vamos a dejar. Déjenme ponerle esto último. Entonces, cuando tenemos combinación de soldadura longitudinal con transversal, ¿sale? La resistencia, ¿sale? Le permite utilizar el mayor, aquí se lo voy a leer más para que quede. Dice, para grupos cargada concéntricamente que tiene longitudes uniformes, ¿verdad? Orientada entre longitudinal y transversal, ¿vale? En la dirección de la aplicación de la carga. La resistencia combinada Rn puede ser determinada como el mayor entre estos dos, o sea, es el mayor, la resistencia es el mayor entre el inciso I, que sería resistencia nominal es igual a resistencia de la soldadura, resistencia nominal de la soldadura longitudinal, resistencia nominal de la soldadura transversal. ¿Sale? O bien el 85% de la resistencia WL más el 50% adicional de la resistencia de la soldadura transversal. Sale aquí donde sería RNWL es resistencia longitudinal, ¿sale? Y resistencia transversal. Muy bien, bueno, pues entonces aquí lo voy a dejar el video. Nos vemos la siguiente sesión para ver únicamente la parte de simbología. Eso nos va a llevar, yo creo que a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, a lo mejor hacer algunos ejemplillos ahí, y luego ya vamos a entrar de lleno a los problemas, ¿no? Y prácticamente vamos a ver algunos, yo creo que a lo mejor unos 4 ejemplos, ¿no? Entonces, les mando un saludo, cuídense mucho, y estamos en contacto. Hasta luego.